A ver, compartir. Para compartir pantalla. ¿Ahí la ven? No, Chicos, no. ¿no? Oh, qué pena. No. Compartir, a ver. Ahí sí. Ahí la ven. Bien. Ahora lo que quiero ver es... Estás compartiendo pantalla. Esperen que la quiero agrandar. ¿Dónde encuentro la cosita? Voy a hacerla acá. Ahí está. Ahora sí. Bien. Bueno, empezamos entonces con la charla. ¿Y me escuchan bien? Sí, doctora. Sí, se escucha bien. Bien. Bueno, el tema de hoy entonces es manejo de la vía aérea. Para poder hablar de la vía aérea vamos a ver un poco una breve reseña de lo que es la anatomía y la función de la vía aérea, lo vamos a recordar. Recuerdan que está el tracto respiratorio superior, que comprende la cavidad nasal, faringe, laringe, y después tráquea, los bronquios y los pulmones, es el tracto inferior. Entonces nosotros tenemos acá, en esta, les voy a mostrar, que tenemos la región nasal, el paladar duro, el paladar blando, la faringe que tiene tres partes, la nasofaringe que está en la parte posterior, en contacto con la cavidad nasal, la orofaringe que está en la parte posterior de la región bucal, esta es la lengua, y después tenemos la laringofaringe que está en contacto con la laringe. La faringe se continúa con el esófago y la laringofaringe después se continúa con la laringe propiamente dicha. Entonces acá también lo vamos a ver en otro corte, vamos a ver la región nasal, la nasofaringe, la orofaringe y la laringofaringe. Esta es la laringe, donde se ve acá este cartílago, que es la epiglotis, como que es la tapita de la laringe que se va a cerrar cuando uno realiza el movimiento de la deglución. La laringe, dentro de la laringe vamos a ver las cuerdas vocales, y el espacio entre la laringe va a ser la glotis. Y vamos a hablar de espacio supraglótico y un espacio infraglótico. Tenemos el paladar duro, el paladar blando, la lengua, que la lengua se va a insertar en el maxilar inferior. Esto es importante para realizar la apertura de la vía aérea, para que la vía aérea sea permeable. Acá tenemos otro corte de la laringe para ver la epiglotis, que es un cartílago, la glotis, que es el espacio que hay entre las cuerdas vocales, y lo que se llama supraglotis, de lo que está por arriba de las cuerdas, e infraglotis, lo que está por debajo. ¿Y cuál es la función? El proceso de la respiración. Para recordar un poco, vean esto, recuerdan el corazón con las 4 cavidades. Nosotros tenemos que el ventrículo izquierdo va a nacer del ventrículo izquierdo la aorta. La aorta se va a dividir en muchísimas ramas para dar irrigación a todo el organismo, y va a regresar la sangre a través de las venas, de la vena cava inferior
en lo que es la parte inferior y de la vena cava superior de la parte superior del organismo. Tanto la vena cava superior como la vena cava inferior van a desembocar en la aurícula derecha. De la aurícula derecha va a pasar al ventrículo derecho. El ventrículo derecho, que es sangre desoxigenada, va a pasar a la arteria pulmonar, que va a transportar sangre desoxigenada para llegar a los pulmones y en los pulmones realizar la oxigenación de la sangre y de esta manera regresar por las venas pulmonares que ya llevan la sangre oxigenada a la aurícula izquierda, de la aurícula izquierda pasar al ventrículo izquierdo y de nuevamente repetir todo el proceso de la circulación. Entonces, ¿qué pasa acá en el pulmón? En el pulmón, cuando nosotros inspiramos aire, entra aire a través de la ventilación. Recuerden que quiero que tengan bien en claro la diferencia que hay entre ventilación y oxigenación. Ventilación es el pasaje de aire, es el pasaje. No hay oxigenación, es el pasaje, es el movimiento del aire entre la atmósfera y el pulmón. Eso es ventilación. Entonces, durante la ventilación ingresa oxígeno a la parte respiratoria. Cuando llega al alvéolo, se va a realizar la difusión del oxígeno del alvéolo a los vasos sanguíneos y el dióxido de carbono va a ingresar al alvéolo siempre por un intercambio de presión, ingresa el dióxido de carbono, el cual va a ser eliminado al exterior. Esto se llama difusión, es el intercambio gaseoso entre el alvéolo y los vasos sanguíneos. ¿Qué va a pasar después? Ven, este es el alvéolo, acá, en los alvéolos, y todos los vasos sanguíneos que están rodeando a los alvéolos, se va a producir este proceso, donde recuerden que es al revés que en todas partes del organismo. La sangre que llega por la arteria es desoxigenada y regresa oxigenada por las venas. Eso está claro. Entonces, después, el transporte, una vez en los vasos sanguíneos, el transporte de oxígeno va a ser transportado al organismo a través de los glóbulos rojos, uniéndose el oxígeno a la hemoglobina a través de la oxihemoglobina. Parte del oxígeno es transportado en un 3% como oxígeno libre, disuelto en el plasma, y esa hemoglobina después va a ceder el oxígeno a las células de los distintos organismos, de los distintos tejidos de todo el organismo. Esto es la perfusión. Perfusión, cuando hay conexión entre el vaso sanguíneo y las células. Esto es difusión, esto es perfusión. Y entonces, por último, el proceso de la respiración tiene la regulación. La regulación de la respiración, para recordarles, tiene una parte voluntaria que depende de nuestra corteza cerebral, donde yo digo, inspiro, expiro, y lo puedo hacer voluntariamente, y una parte totalmente involuntaria que depende de los centros reguladores de la respiración que se encuentran en el tronco encefálico bulbo protuberancia. No nos vamos a detener en este capítulo porque es muy largo, pero se los quería un poco recordar para que entiendan por qué es tan importante en el manejo de la vía aérea la permeabilidad. ¿Qué significa permeabilidad?
y yo necesito tener permeable la vía aérea, todo eso que les mostré anteriormente de la faringe, nasofaringe, orofaringe, laringofaringe, la laringe, los bronquios, el pulmón. Yo tengo que tener permeable toda esta vía para que pueda realizarse la ventilación y por último la oxigenación. ¿Está? Entonces, esto es importante por ese motivo para que ustedes puedan entenderlo mejor. Entonces, en el proceso de los pasos para el manejo de la vía aérea, tenemos que tener la permeabilidad de la vía aérea, asegurar que haya una ventilación, o sea, que el aire entre y salga, oxigenar adecuadamente, o sea, que el oxígeno llegue al organismo, porque si el oxígeno no llega en la parte nerviosa, en el cerebro, si el oxígeno no llega, termina muriendo las neuronas, y establecer una vía aérea si fuese necesario. Entonces vamos a ver paso por paso. Importante es la permeabilidad, que todo ese conducto esté libre para que el aire pueda ingresar. Y para eso tenemos métodos manuales y métodos no manuales. Entonces, para ver si yo tengo métodos, tenemos métodos manuales que son simples, donde no necesito ninguna tecnología, donde no necesito absolutamente nada, con mis simples manos lo puedo realizar, que es la elevación del mentón y extensión de la cabeza y tracción de la mandíbula. Y dentro de los métodos no manuales hay métodos mecánicos donde voy a utilizar distintos dispositivos para el manejo de la vía aérea o métodos ya quirúrgicos. Entonces vamos a ver uno por uno. Dentro de los métodos manuales, donde solo con mis manos puedo abrir la vía aérea, está la extensión de la cabeza y elevación del mentón. Miren, en cualquier persona inconsciente, la lengua, la base de la lengua, va a comprimir la vía aérea, la va a obstruir, naturalmente la obstruye, en esta posición en decúbito dorsal. Por lo tanto, si yo no tengo libre esta vía aérea, no pasa el aire y esta persona se termina muriendo. Entonces, necesito abrir la vía aérea. La maniobra más simple en toda persona que no ha sufrido un traumatismo, que yo estoy segura que no hay traumatismo céfalo de la región cervical, coloco una mano sobre la frente del paciente y con 2 dedos, índice y mayor, los coloco debajo del mentón y extiendo la cabeza y elevo el mentón. Hago una fuerza sobre la frente y elevo el mentón. De esta manera se abre la vía aérea, simplemente con esta maniobra. Acá en este dibujo, ustedes ven el eje oral, hay un eje oral, un eje faringio y un eje laringio. Para que la apertura esté totalmente abierta, yo tengo que extender la cabeza y se alinean los 3 ejes. Pero esto no se puede hacer si el paciente, como ustedes creo que lo vieron con Carlos, tiene una lesión de la región cervical. Entonces, ¿cómo hago la apertura? Hay otras maniobras que se hacen que son, una es esta, me coloco detrás de la extracción de la mandíbula, me coloco detrás del paciente, coloco mis 4 dedos en la región por debajo de la rama del maxilar, con el dedo índice que más o menos esté a la altura del ángulo maxilar. Y coloco los pulgares sobre el mentón. Y la fuerza que yo no voy a extender la cabeza,
la cabeza del paciente va a quedar en posición neutra y voy a alar, se llama así, halo la mandíbula. ¿Qué significa? Voy a elevar la mandíbula hacia arriba y hacia adelante y haciendo fuerza con mis dedos pulgares sobre el mentón. De esta manera hago como una subluxación de la articulación. Pero de esa manera, como les mostré en la figura anterior, la lengua está unida a la rama del maxilar. Si yo lo levanto y lo llevo hacia adelante, la lengua también se va a levantar. Y de esa manera realizo una permeabilidad de la vía aérea. También otra manera es, sin extender la cabeza, coloco, una persona se coloca detrás del paciente, la otra coloca el dedo pulgar dentro de la boca y con los otros dedos levanta hacia arriba y caudalmente levanta el maxilar. Si estoy solo y no hay dos operadores, también hace lo mismo, levanta la mandíbula, hace tracción de la mandíbula, haciendo fuerza sobre la frente. La otra manera también es colocando los dedos por debajo de la rama del maxilar y los dedos pulgares los coloco en la parte del vértex de la cabeza. En general, nosotros los emergentólogos utilizamos mucho esta es la maniobra que utilizamos cuando hay lesión de columna cervical. También es importante la limpieza de la vía aérea, porque si nosotros tenemos un cuerpo extraño, que lo vemos, lo tenemos que extraer siempre que veamos el cuerpo extraño. Si yo no veo el cuerpo extraño, no realizo esta maniobra, que se llama maniobra del gancho, barrido digital con maniobra del gancho. Coloco mi dedo pulgar sobre la lengua y con los otros dedos agarro toda la parte del mentón, debajo del mentón, y con el dedo índice de la otra mano lo coloco a través de la comisura labial y saco el cuerpo extraño haciendo un barrido. Esto solo se hace, un asco, chicos, es horrible, pero se hace, y esto se hace con, por supuesto con guante, solo si yo veo el cuerpo extraño, si no, no. La otra maniobra es la maniobra del monedero. Si el paciente está inconsciente y está muy flácido, pongo el dedo pulgar y el dedo índice y lo hablo como, ¿vieron los monederos antiguos que se abría? Bueno, esa es la maniobra de los dedos cruzados o del monedero. Y entonces lo que se puede hacer, que es mucho más, ¿cómo se llama? Más limpio, si quieren decirle, es aspirar. Hay aspiradores, muchas veces están en las ambulancias o en la guardia, donde tienen hay aspiradores rígidos, con tubos rígidos, o aspiradores que son flexibles. Los rígidos son los que se utilizan en la vía oral, no ni en la tráquea, ni en la laringe, ni nada, solo para aspirar rápidamente la vía oral, pero no se puede hacer más de 10 segundos, no más de 15 segundos, porque se puede llegar a provocar un reflejo vagal. Entonces, ojo con eso, tiene que ser rápido, si es que hay sangre, saliva, secreciones. Si uno quiere aspirar más profundamente, se utilizan los tubos flexibles. Bien, entonces ahora esos son las manuales, pero vamos a pasar a los métodos mecánicos, no quirúrgicos. Y en esto que se usa siempre, y esto sí lo tiene que saber hacer cualquier médico, no importa la especialidad que tenga, pero lo tienen que conocer,
y alguna vez en la vida lo tienen que practicar. Si no lo practican en personas, practiquen en lo posible con muñecos. Por eso yo les digo, traten de hacer siempre cursos cuando puedan, cuando ya están recibidos, cuando tengan la especialidad, cursos con muñecos de manejo de vía aérea, de resucitación cardiopulmonar, porque es muy importante tener la práctica. Tener la práctica nos da seguridad. La cánula de Guedel. La cánula de Guedel, también llamada cánula de Mayo, se utiliza en pacientes inconscientes y, como ven, hay de distintos tamaños. Entonces, ¿cómo saber qué tamaño es el adecuado para la persona? Hay que tomar la medida de la comisura labial hasta el ángulo de la mandíbula, del maxilar. Este va a ser el tamaño correcto que yo voy a necesitar para la cánula de Guedel, de la comisura hasta el ángulo maxilar. ¿Por qué tengo que usar el tamaño correcto? Porque si utilizo un tamaño incorrecto, como por ejemplo en este, que es corto, lo que voy a hacer, voy a empujar la lengua y yo misma voy a provocar una obstrucción de la vía aérea. Y si es muy larga, puedo llegar a lesionar parte de la glotis. Entonces, ojo con esto. Esto es importante, tomar correctamente el tamaño. ¿Por qué no se hace en pacientes conscientes? Porque provoca reflejo nauseoso. Entonces, sí hay que usar en pacientes inconscientes. Hay estos que se llaman cánula de Berman, que son muy parecidas, pero tienen, ¿ves?, agujeritos en todo el cuerpo de la cánula. También hay de distintos tamaños, se toma de la misma manera el tamaño, y estos, cuando están colocados dentro de la boca del paciente, es mejor para llegar a aspirar las secreciones. ¿Cuál se usa más? Esta, la cánula de Guedel. Esta es la cánula copa, que también tiene la misma función, pero es distinta porque tiene como un cuff que se puede inflar para no producir tanta regurgitación. Pero en nuestro país, por lo menos, se utiliza mucho estas dos, y de estas dos, la que más se usa es la cánula de Guedel, que la cánula de Guedel en general se coloca, se utiliza cuando uno va a hacer resucitación cardiopulmonar para utilizar el ambú. ¿Cómo se coloca? Entonces, se coloca el paciente en decúbito dorsal, se toma la cánula, se la coloca con la concavidad de la cánula mirando el paladar del paciente, voy arrastrando la cánula y cuando llego al paladar blando, ¿ven? Miren, la coloco acá. Cuando llego al paladar blanco, que me doy cuenta porque acá es más duro y este es más cartilaginoso, ahí roto 180 grados y, y queda colocada en la posición correcta. Entonces, la coloco al revés, con la concavidad mirando la nariz del paciente. Cuando llego al paladar blando, hago un giro, una rotación de 180 grados y queda perfectamente colocada. ¿Qué pasa en los niños chiquitos o en los lactantes? No, hago con un bajalengua, bajo la lengua y directamente la coloco en la posición que tiene que ir, o sea, con la concavidad mirando el maxilar inferior. Directamente la coloco. También están las cánulas nasofaringeas, las cánulas que en vez de meterse por vía oral, la voy a meter, la voy a introducir, meter queda feo, utilicemos otro verbo, introducir por la narina. Tenemos dos narinas. En general, la narina derecha es más grande que la izquierda. Entonces, en general, se utiliza la narina derecha,
pero eso ustedes se pueden fijar en el paciente cuál es de mayor tamaño. Yo, por ejemplo, tengo también la derecha más grande que la izquierda, pero eso depende del paciente. Estas cánulas que tienen, ven, cortadas en bisel, también tienen como hay un tope, un cuello y un tope para que quede en la narina y no se introduzca más, pero estas cánulas se pueden introducir en pacientes conscientes o semiconscientes. Esa es la gran diferencia con las cánulas orofaringias. Y jamás colocar una cánula nasofaringia cuando el paciente tiene un traumatismo de cráneo, de base de cráneo o maxilar. ¿Por qué? Porque cuando colocamos la cánula puede estar fracturada la lámina cribosa, ¿se acuerdan del etmoides? Esa que tiene todos agujeritos, y meto la cánula por ese lugar y llego a meter la cánula en el cerebro. Digamos que no va a ser algo agradable. Hay radiografías, si ustedes buscan, con cánulas nasales dentro del cerebro. Así que totalmente contraindicada una cánula nasofaringia para permeabilizar la vía aérea cuando hay un traumatismo de base de cráneo o maxilofacial. ¿Cómo tomamos la medida de la cánula? Bueno, de las narinas hasta el lóbulo de la oreja. De la narina hasta el lóbulo de la oreja. Ese es el tamaño correcto del paciente. Se va a lubricar la cánula y se va introduciendo la cánula a través de la narina, tratando de incorporarla de a poco, a veces haciendo una leve rotación, y tratar de incorporarla cuando el paciente está en inspiración. Ese es el momento de ir introduciendo. Y está bien colocada cuando vemos que la cánula está acá, termina el topecito en la narina, y vemos cuando abre la boca que está por detrás de la óvula. Esa cánula está correctamente bien colocada. La cánula, yo le dije que hay que hidratarla, se usa una solución hidrosoluble y también se pone muchas veces un anestésico en la región nasal y un vasoconstrictor. Puede llegar a producir un poquitito de hemorragia. En general, nosotros usamos más la cánula orofaringia, pero hay muchos médicos, por ejemplo, yo tenía un amigo mío que usaba siempre la nasofaringia, le gustaba más, estaba más canchero con la nasofaringia, después está en cada uno. ¿Qué son las máscaras laringias? Las máscaras laringias también es un dispositivo para abrir, para la apertura, permeabilizar la vía aérea, para que después nosotros a través de acá hacemos una oxigenación. Entonces, estas máscaras que en general se utilizan para vía aérea difícil, que ahora después vamos a ver lo que es la vía aérea difícil, pero vía aérea difícil es cuando yo tengo un problema en la ventilación, en la oxigenación o en la intubación de un paciente, entonces se utilizan. Pero ahora vamos a ver qué es y cómo se coloca. Ya les digo, no en nuestro país, acá en Buenos Aires no la utilizamos mucho en la parte prehospitalaria, pero en algunas provincias sí la utilizan. Creo que en Mendoza, en San Juan, la pueden llegar a utilizar en un paro cardiorrespiratorio, porque es mucho más práctico que hacer una intubación. Pero todo anestesista está canchero en utilizar esto, porque son útiles cuando la vía aérea es difícil. Después lo vamos a ver un poquito más adelante.
Entonces la máscara laringea tiene como un cuff, una mascarilla, se llama laringea porque esto va a coincidir con la glotis de la laringe. Yo la coloco y esto va a quedar a la altura de la glotis y esta punta va a quedar en la altura de la cara superior del orificio superior del esófago. Es un tubo, por acá tiene un conector para que se conecte el ambú y yo pueda dar una buena ventilación, y tiene un balón para que yo a través de acá infle con aire y este cubo se va a inflar. Por lo tanto, antes de utilizar una mascarilla, yo tengo que comprobar que esto se infle, lo desinflo y lo voy a lubricar, sobre todo en la cara posterior, con esa sustancia hidrosoluble para yo poder colocarla. ¿Y cómo la coloco? La colocación es muy sencilla. Agarro la máscara laringea como si fuese un lápiz, con la cara ahuecada hacia arriba, extiendo la cabeza del paciente y la voy a colocar manualmente y con el índice voy metiendo el índice hacia adentro y voy empujando a través de la boca, voy empujando la máscara laringea hasta que la máscara laringea quede a la altura de la glotis y su vértice a la altura de la parte superior del esófago. Se hace muy rápido es el movimiento, y esto en una vía aérea difícil, cuando no se puede intubar, por ejemplo, se coloca esta mascarilla hasta que se prepare, por ejemplo, una vía quirúrgica. Entonces, ya que no puedo intubar, voy oxigenando al paciente, ventilando al paciente a través de este dispositivo. Hay muchos modelos de máscara laringea, se fueron modernizando. Creo que las primeras aparecieron en 1977 y después se fueron modernizando en la medida que pasaba el tiempo. Esta se llama máscara laringea proxial, que tiene en vez de un solo tubo, tiene dos. ¿Por qué? Tiene dos tubos porque por un tubo, ven que un tubo termina en el vértice, la otra no tenía, se los recuerdo. Esta, ven que no tenía nada, tenía solamente un tubo y no tenía ningún agujerito ni nada. Esta tiene dos tubos, una por donde tiene un conector para el ambú y para poder ventilar, y otro tubo al lado paralelo para que es un tubo de drenaje para que yo pueda aspirar las secreciones del esófago y no haber una regurgitación. Entonces, por acá, y el tubo termina en el extremo, y yo de esa manera puedo incluso poner una sonda nasogástrica, entrar al esófago y aspirar las secreciones. La cara posterior, ven que es un poco más gordita y tiene mucho mejor calce en la faringe que la anterior, que es la más simple. Se coloca de la misma manera. ¿Ven cómo coloca el índice dentro de la cavidad bucal? Ven, miren cómo se colocó el índice acá, a esta altura de la máscara, del cuff, perdón, de la mascarilla, y van haciendo fuerza introduciendo dentro de la cavidad y queda a la altura. Esta es otra que se llama Supreme, un poquito más avanzada, donde no tiene dos tubos separados, sino que tiene dos tubos juntos pero separados, donde el conector para la vía aérea, para la ventilación es anterior y el tubo de drenaje está por detrás. Esta no es rectilínea el tubo, sino que es un poquito más curvo, como que tiene mayor facilidad para que penetre, es mucho más, tiene mucho más fácil la colocación, ¿ven? Y queda una parte para la ventilación y la otra para el drenaje.
¿Ven cómo sale acá el drenaje? Y siempre, por supuesto, una vez que la coloqué, tengo que inflar este CUF, lo tengo que inflar para que selle perfectamente en la cara de la laringe y de esa manera entrar el aire a la laringe. ¿Mm? Estas son, ven cómo las colocan y después inmediatamente se coloca el ambú. También se lubrican y siempre hay que probarlas antes de colocarlas. Acá, ¿qué cantidad de aire tengo que incorporar? ¿Con cuánto aire? Que a veces son 60 milímetros de agua. Está escrito en la bolsita que traen. Algunas son descartables y otras no. ¿Cuántas, las que no son descartables, cuántas veces se pueden utilizar? Y más o menos 40 veces. Por eso es importante anotar cuántas veces uno la utilizó, porque no más de 40 veces. Acá tienen otra, que es la más modernosa, que tiene, es recta, pero no se infla. Ven que no tiene balón para inflar, pero esto es un gel. Entonces yo coloco, como todas, la voy colocando hacia adentro de la misma manera, pero no tengo que inflar el CUF, porque esto es un gel. Pero inmediatamente con el calor del cuerpo, este gel se infla, se agranda, digamos, y llega a sellar todo perfectamente con el calor mismo del organismo. Muy linda, hermosas son. Bien, esta es muy interesante, se llama Fast Trash. Doctora, disculpe, Sí, una consulta. ¿Y del tubo laríngeo a qué altura queda en la comisura bucal? la medida tiene acá lo van a ver, que tiene una línea que te dice más o menos dónde es la mordida. Hay una línea negra que te marca dónde tienen que estar los dientes incisivos. ¿Y en la laringea también? No, la laringia va directamente, es esta la medida. La laringia no ves vos, salvo que la coloques con un laringoscopio, pero la línea es cuando vos la colocás, la línea negra te tiene que quedar a la altura de los incisivos. Y tiene todo un refuerzo acá para que si el paciente muerde no se rompa, que en las primeras no había, por eso se llaman de primera, segunda y tercera generación. Cada vez las van haciendo mejor. Entonces vos ves, entrás y cuando llegás a la línea negra ahí parás. Y queda a la altura de la glotis para que cuando vos pongas el aire, entre directamente el aire y siempre va a quedar a la altura del orificio esofágico superior. Esta, que acá les voy a mostrar esto antes, esta tiene una curva como una J, un tubo metálico y un mango metálico. Se las voy a mostrar bien acá grande. Entonces, tiene un tubo metálico y un mango. Llegaría hasta acá, y tiene un CUF, una mascarilla, donde también yo la tengo que inflar con un balón, pero la característica de esta, y por qué se usa, porque yo acá directamente le puedo meter un tubo endotraqueal. Le coloco un tubo endotraqueal. Entonces, miren qué interesante. A ver, les voy a mostrar. Yo agarro el mango. ¿Ven este mango? Me pongo siempre por detrás del paciente. Agarro este mango y lo voy colocando sin necesidad del dedo índice. La voy colocando. Cuando llego acá, lo que puedo hacer, conecto acá la parte metálica, el ambú, para ver si estoy en vía aérea. Si estoy en vía aérea, agarro este tubo que ya viene con la misma Fast Trash, ya viene, que es un poco distinto a los demás,
que termina con un extremo siliconado. Entonces, meto el tubo endotraqueal, ¿ven? Voy metiendo el tubo endotraqueal. Nuevamente lo voy a conectar al ambú, voy a comprobar, pero inmediatamente, como esto puede llegar a dañar la vía aérea, ¿qué hago? La saco para que quede directamente el tubo endotraqueal. Entonces, una vez que yo coloqué el fast track, coloqué el tubo endotraqueal, lo retiro, pero antes de retirarlo, uso esto, que es un alargador del tubo, lo coloco sobre el tubo, acá adentro, y voy retiro la fast track, colocando el dedo adentro de la boca, para que cuando yo retiro el fast track, el tubo no me salga tan bien, y esto me sirve de prolongador. Yo saco para proteger al tubo que metí antes, lo saco y entonces sí, saco esto, saco el fast track y me quedó directamente el tubo endotraqueal. Lindo, chicos, muy lindo, muy interesante. Esto desde ya es trabajo de los anestesistas generalmente, que la utilizan en vía aérea difícil, o de los emergentólogos, pero tienen que saber cómo se usa para no tener la ignorancia de cuando alguien está haciendo esto en un shock room y no saber qué es lo que están haciendo. Es muy práctico. Se coloca el tubo endotraqueal, entonces después quiero sacarlo para que quede el tubo endotraqueal, porque si no esto me puede lastimar la vía aérea, pero antes de retirarlo coloco esto y voy colocando, sacándolo y me queda el tubo. Recordá que siempre hay que colocar este dedo. Y entonces después ahí agarro el ambú y empiezo a ventilar. Doutora, eu já não entendi para que sirve la válvula azul. La válvula, ¿esta? Ah, Sí. porque, claro, porque no lo dije, perdóname, muy buena tu apreciación. Esta, una vez que yo lo metí y ventilo y sé que estoy en vía aérea, porque oculto al paciente de los dos lados y sé que estoy en vía aérea, ahí tengo que inflar esto para que me quede bien sellada la laringe. Esta valvulita, este balón chiquito acá, inflo con aire, agarro una jeringa y en la bolsita te dice cuánto tenés que colocar. Inflas con aire y este cup se infla, porque si no, no está inflado, ¿se entiende? Se infla y te sella perfectamente la laringe. La única que no lleva balón y que no se infla es esta, porque es un gel que se va a inflar con el calor del cuerpo. Todas las demás, fíjate que tienen este baloncito para inflar la mascarilla. ¿Contestada la pregunta? Sí, sí, porque me acordaba, la profesora en otorrino me preguntó sobre eso y me preguntó, ¿hay una válvula? Y yo no sabía decir, y tampoco me dijo, después no me explicó, y me quedé así, ahora yo vi eso azul y dijo, debe ser la válvula que me preguntó la profesora. Se llama balón para inflar esto. Ah, es la parte del balón, bueno. Balón, Sí. bueno, pero lo importante es que es para inflar. Después, a veces, chicos, no importan los nombres, lo importante es que uno sepa para qué es. Esto infla esto, ¿está? Esto muchas veces ustedes lo van a ver, acá ven que dice CUF, lo van a ver como CUF o lo van a ver como mascarilla. A veces depende en qué país uno está y se les pone distintos nombres, pero lo van a ver como CUF a esto o como mascarilla, esta parte. Y esto balón para inflar este. Y este balón que está acá, este rosa, que te lo voy a mostrar acá mejor, es para inflar el tubo endotraqueal.
este tubo endotraqueal que va a salir por acá, va a sellar en la tráquea, va a quedar colocado en la tráquea cerca de la carina para impedir la regurgitación. Gracias, doctora. No, a ver, esto es otro dispositivo, este es una AirQ, que también tiene una forma de J, que también es muy moderna, también ven estos balones para inflar la mascarilla, a través de esto también se puede intubar al paciente, se coloca el tubo endotraqueal. Después está esto, que se llama tubo laringio, donde es un tubo donde tiene dos balones, uno faríngeo y uno esofágico, que se infla con esto, con este balón también se infla, y se van a inflar los dos, el faríngeo y el esofágico, pero después salió este, que es el combitubo. Yo les digo la verdad, nunca utilicé un combitubo ni un tubo esofágico haciendo prehospitalario. Esto se utiliza más en la sala en cirugía o los anestesistas. Pero miren qué lindo chiche. Es muy interesante, ¿eh? Tiene dos vías, la número 1 y la número 2. La número 1 es la azul, generalmente vienen así. Les puse las dos porque este es un dibujo mejor, pero este tiene los colores como viene en el paquete. Viene la número 1, que es la azul, y la número 2, que es transparente. ¿Por qué le puse este dibujo? Porque en general estos dos tubos se unen, pero siguen separados adentro, ¿ven? Siguen separados, no es que está este y este acá es lo mismo, no, están separados. El número 1 tiene un balón faríngeo y un balón esofágico, tráqueo-esofágico. Entonces, este número 1, cuando yo lo inflo, es el más grande y va a estar en la faringe. Entre el balón faríngeo y el balón tráqueo-esofágico, tengo 8 agujeros por donde va a pasar el aire. Y tengo un balón para inflar el faríngeo y un balón para inflar el tráqueo-esofágico. Y el tubo número 1, es cerrado en la parte inferior y el tubo número 2 es abierto. Y entonces ahí les muestro cómo es la historia. Yo lo meto igual que una mascarilla. Lo meto, chao. Lo metí. ¿Qué pasa? Cuando lo meto, en general, cuando ustedes introducen un tubo, en general, naturalmente, el tubo se va a meter en la parte esofágica, no en la parte laringea. Entonces, cuando yo lo meto, lo que tengo que hacer es colocar el balón, el ambú, en el tubo número 1, que es el azul, que es el más largo. Lo meto y voy a comprobar si ventilan mis dos pulmones. Si ventilan mis dos pulmones, quiere decir que yo estoy en el esófago y la ventilación se va a realizar a través de los orificios que quedan entre estos dos balones. El grande faríngeo y el chico tráqueo-esofágico. Y recuerden que estaba cerrado. Entonces el aire sale por acá cuando yo utilizo el ambú. Si yo ventilé y no tengo una buena mecánica respiratoria, significa raramente que yo entré a la parte ventilatoria. Por lo tanto, tengo que colocar el ambú en el número 2 y directamente me va a salir el aire a través del traqueal que estaba
abierto. ¿Está? ¿Esto se entendió? Sí, doctora. Bien. El combitubo también se utiliza muy poco, no más de 2 horas, porque puede llegar a provocar daños, lesiones, pero también se utiliza en la vía aérea difícil, y no hay para chicos. El fast track tampoco, no hay para pediátricos. Máscaras laringeas sí, hay para pediátricos y para adultos. ¿A qué se llama vía aérea definitiva? La vía aérea definitiva es cuando nosotros tenemos un tubo endotraqueal en tráquea. La tenemos en la tráquea. ¿Las otras eran definitivas? No, porque ninguna estaba en la tráquea. Todas estaban antes de la tráquea, por la laringe. Glóticas, supraglóticas, como es la mascarilla laringea, pero ninguna era dentro de la tráquea. Solamente la vía aérea definitiva es la orotraqueal, la nasotraqueal o la vía quirúrgica. ¿Y cuándo nosotros vamos a usar una vía aérea definitiva? En una apnea, en un paro cardiorrespiratorio, cuando tenemos un paciente con un traumatismo de cráneo, con una lesión, con un Glasgow de 8 o menos de 8, cuando tenemos que proteger la aspiración pulmonar de sangre o de vómito, cuando tenemos un compromiso inminente o potencial de obstrucción de la vía aérea. ¿Recuerdan el otro día cuando veíamos quemados que dijimos cuando hay lesión por inhalación de humo? Sí o sí tenemos que hacer una vía aérea definitiva, o sea, una intubación endotraqueal, porque si no el paciente con la quemadura, la tráquea, los bronquios se achican y me hace una obstrucción de la vía aérea. Y esto sí quiero que les quede bien clarito. Intubación endotraqueal no es lo mismo que la orotraqueal. La endotraqueal es tanto la vía nasotraqueal como la vía orotraqueal. ¿Está claro? Endotraqueal es la vía nasal, la vía oral o incluso por la vía de la traqueostomía. Es todo lo que va a entrar dentro de la tráquea. Endo no es lo mismo que oro. Les digo esto porque yo al principio me confundía. Digo, endotraqueal o orotraqueal es lo mismo. No, no es lo mismo. Endotraqueal es que está en la tráquea, que puede llegar a ser por vía oro o nasotraqueal, o vía por la traqueostomía, que directamente se mete en la tráquea. Las ventajas de esto, que es lo que no tiene las otras mascarillas, fast track, tubo laringeo, combitubo, es que esto mantiene la vía aérea durante mucho tiempo, se puede dejar días, puedo aplicar una ventilación con presión positiva, voy a tener una mejor oxigenación, y sobre todas las cosas, protejo la vía aérea de la aspiración. Es la única que protege la vía aérea de la aspiración, la vía definitiva. Entonces ahora vamos a ver la intubación orotraqueal, que es dentro de la tráquea, pero a través de la boca. Y acá necesito tener varios pasos. Primero, preparar todo el material. Yo tengo que tener todo el material preparado. Tengo que preoxigenar al paciente por lo menos de 3 a 5 minutos con ambú. Tengo que posicionar al paciente correctamente para yo poder intubar. Y confirmar que el paciente tiene que está correctamente colocado el tubo. Y después el manejo de la posintubación, que eso ya se hace en terapia. Entonces, ¿cuáles son los elementos que yo necesito para una intubación? Necesito un laringoscopio. Tenemos laringoscopios de ramas derechas, rectas, y de ramas curvas. Las ramas rectas se utilizan más en los niños,
y las ramas curvas más en los adultos. Tengo que tener un laringoscopio, el cual va a tener pilas dentro del laringoscopio, y tengo que comprobar antes de comenzar una intubación que las pilas estén correctas. Entonces coloco la rama que la voy a colocar, la introduzco en forma paralela en el mango del laringoscopio. Una vez que la coloqué, hago así y ya va a quedar. La coloco, hace clac y la pongo en forma recta. Voy a tener que tener guantes. Esta que es la pinza de Magil, que muchas veces la necesito para realizar una nasotraqueal, por ejemplo, jeringas, guantes, estetoscopio para comprobar si estoy en campos pulmonares, el ambú, un capnógrafo, y las guías que a veces se ponen dentro del tubo endotraqueal para facilitar la introducción del mismo. El tubo endotraqueal, entonces está formado, es un tubo flexible que te ha cortado en bisel. Muchas veces acá tiene otro agujero, un ojo de Murphy, que se le llama. Tiene un balón, también para insuflar, lo mismo que las mascarillas laringias. Siempre tiene un adaptador, un conector de 15 milímetros donde se va a conectar el ambú. Acá tiene toda una línea negra que es radioopaca. ¿Para qué sirve? Que cuando yo hago una radiografía de tórax en un paciente que ya está intubado, yo sepa dónde está el tubo, la altura del tubo y dónde está, y la puedo ver en una radiografía simple de tórax. Va a tener todos numeritos, y más o menos cuando yo lo tengo intubado, más o menos llega en el 22, 23. Ahí cuando está en la altura de los incisivos, el número 22 o 23, significa que yo estoy en una posición correcta. Y los diámetros de estos tubos tienen distintos diámetros, que siempre se toma el diámetro interno del tubo, no el externo, sino el interno. Tiene distintos diámetros según si se utiliza en niños o en adultos, pero en general en las mujeres se utiliza 7,5, 8, y en los hombres 8,5. ¿Y cómo se coloca, cómo se realiza una intubación? Dijimos que tengo que tener material, que mientras tanto lo tengo que preoxigenar y que lo tengo que poner en una posición correcta. Recuerdan al principio que dijimos que cuando el paciente está en decúbito dorsal, la lengua ya puede llegar, en un paciente inconsciente, me puede llegar a obstruir la vía aérea. Entonces lo tengo que poner en otra posición donde el eje oral, faringio y laringio coincidan todos y yo pueda llegar a ver mejor la laringe y realizar una buena intubación. Entonces, ¿cómo hago yo para enderezar estos ejes? ¿Se acuerdan que una maniobra era la elevación del mentón y extensión de la cabeza? Acá coloco una almohadilla de unos 7-10 centímetros debajo de la parte occipital de la cabeza, y ya con eso en general tengo alineado el eje faringio y laringio. Si yo a esta postura le agrego una extensión de la cabeza, entonces voy a lograr una alineación total de los tres ejes, y esto se llama posición de olfateo. Generalmente en la posición de olfateo, cuando está bien hecha, va a coincidir el eje external del paciente con el lóbulo, o sea, con el conducto auditivo externo. Por lo tanto, miren acá, esta paciente. Acá está el esternón. ¿Dónde está el conducto auditivo? Acá. Entonces, a esta paciente, si yo la tengo que intubar, o le tengo que agregar un montón de almohadillas hasta llegar el esternón con el conducto auditivo externo,
o la puedo llegar a inclinar en una camilla más o menos a unos 45 grados. Y voy a tener el esternón con el conducto auditivo externo. Ven acá, miren el conducto auditivo externo y miren dónde estoy. Entonces, a este señor o le coloco todas estas almohadillas o elevo la cabecera de la cama. Y acá tenemos una posición, ¿ven? Conducto auditivo externo con el esternón. Esto en la práctica tienen que tenerlo en cuenta, porque aunque yo vaya a este paciente a hacerle una extensión de la cabeza, no me alcanza. ¿Está? Está clarito, ¿no? Bien, Sí, doctora. sigo. Entonces voy a preoxigenar al paciente, ya comprobé cómo estaba, voy a agarrar el laringoscopio con la mano izquierda y voy a agarrar el tubo endotraqueal con la mano derecha. Me voy a colocar detrás del paciente y voy a introducir la rama del laringoscopio a través de la comisura lateral derecha de la boca. Voy corriendo la lengua hacia la parte derecha y voy a introducir, perdón, hacia la parte izquierda, corro la lengua hacia la parte izquierda y voy a introducir a través de la comisura lateral derecha el tubo endotraqueal. En el mismo, como cuando uno realiza la intubación, generalmente hay asistentes, enfermeros, compañeros, se puede llegar a usar distintas maniobras para mejorar esto, que ahora las vamos a ver. Pero cuando yo meto el laringoscopio, ¿dónde lo tengo que colocar? Yo lo veo la laringe, allá, esta es la glotis, estas son las cuerdas vocales, el espacio es la glotis. ¿Dónde coloco? Si utilizo una rama curva o de Macintosh, que así se llama, voy a colocar la punta de la rama en el espacio glosoepiglótico o llamado valécula. Ven que acá está la epiglotis, que es esta, y coloco la rama entre el espacio, entre la lengua y la epiglotis. Pero si yo utilizo una rama recta, voy a levantar la epiglotis y la coloco por delante. Ven que acá pongo la rama y ya no veo la epiglotis. Eso es cuando utilizo una rama recta. ¿Ven? Levanto la epiglotis. En cambio acá yo voy a poner la rama entre la epiglotis y la lengua. Ese espacio se llama valécula o espacio gloso epiglótico. Y como les decía, como en general hay asistentes, a veces piden los anestesistas la maniobra de Selig. La maniobra de Selig es con 2 dedos, un asistente con 2 dedos, apoya el dedo índice y pulgar sobre el cartílago cricoides. ¿Se acuerdan? Acá en el cuello ven que tienen el cartílago grande, es el tiroides, es la nuez de Adán, es el que se puede tocar uno en el cuello. Ese es el cartílago tiroides. Por debajo está el cartílago cricoides. El espacio entre estos dos es la membrana cricotiroidea. Bueno, uno aprieta sobre este grandote, sobre el chiquito, sobre el cricoides, y de esta manera yo voy a comprimir al esófago, ¿ven? Acá el esófago, y de esta manera evito la regurgitación gástrica. Esta maniobra la piden casi todos los anestesistas, pero hay algunos que dicen que no, que la maniobra de Selig no es buena
porque aumenta la presión dentro del esófago y produce más regurgitación. Así que, ¿hay que saberla hacer? Sí. Algunos la quieren, otros no la quieren. Esto es como siempre. Y la maniobra de Burp, esta, o BARP en inglés, es una maniobra, se las pongo, que es sobre el cartílago tiroides. Este es la cricoides, este es tiroides. Voy para abajo, hago una presión hacia abajo, hacia arriba y hacia la derecha. Por eso se llama BARP por este motivo. Back hacia abajo. Upward, la U, upward, que es hacia arriba. El rightward, hacia la derecha. Y la P es de presión. Entonces, hacia abajo, hacia arriba y hacia la derecha. No es un nombre de una persona, sino son las siglas de la maniobra. Recuerden BARP y en inglés, hacia abajo, hacia arriba, hacia la derecha. Pero algunos dicen que estas dos no sirven para nada, pero la utilizan un montón, y utilizan esta. ¿Y cómo es esta? Mientras se está haciendo la laringoscopía, el anestesista o el médico le pide al asistente que coloque la mano sobre el cartílago tiroideo y él con la otra mano va manipulando la tiroides para tener una mejor visión de la laringe. La de Selig es para evitar la regurgitación y la de BARP es para ver mejor la laringe junto con la manipulación externa bimanual modificada. Este es a gusto EPHR del consumidor. Algunos quieren esta y otros quieren estas dos. Después está en la experiencia de cada uno. Entonces, metí el laringoscopio y veo esto. La glotis, los cartílagos, la epiglotis, la epiglotis, miren qué linda, y acá la tráquea. Cuando yo estoy metiendo, esto es el tubo endotraqueal. Si veo, yo estoy con el laringo, estoy metiendo el tubo y veo que la metí acá, chicos, gol, gol y ya está. Una vez que la metí es gol. Lo que pasa es que no siempre se ve donde uno está metiendo el tubo. En general, ¿dónde lo metemos? En el esófago. Por eso, una vez que incorporé el tubo, otra vez con este baloncito vamos a inflar este baloncito que tiene acá en el final y vamos a comprobar, auscultando en epigastrio y en ambos campos pulmonares si estoy en vía aérea. Si yo siento que hay aire en epigastrio, chicos, me equivoqué, tengo que retirar y volver a empezar. Importante que no les dije, cuando yo hago este movimiento, ojo, no hago nunca juego de muñeca, nunca hago este movimiento de muñeca, siempre la tracción es en el mismo sentido que el cuerpo laringo, así, nunca hago juego de muñeca. Una vez que lo metí, estoy en los campos, el tubo, le voy a poner el ambú y voy a fijar el tubo endotraqueal. Este no es un buen método. El método mejor es que el tubo endotraqueal esté por arriba de la oreja, no acá por debajo sobre la carótida, las venas, no. Esté por acá arriba. ¿Ven? Acá está el tubo, esto es lo que yo tengo que inflar con ese baloncito, acá en la vía aérea, por acá va a pasar el aire, y me tiene que quedar más o menos a la altura de la carina. Recuerden que la carina era la bifurcación de la tráquea, y recuerden que el tronco, el bronquio derecho, es más
descendente y más largo. El bronquio izquierdo es más corto y más horizontal. Por lo tanto, es muy común que a veces nos pasamos y nos vamos directamente al derecho, o cuando hay una obstrucción de vía aérea, es muy común que el cuerpo extraño se meta en el bronquio derecho y no en el izquierdo por la forma anatómica que tiene, que es descendente y más largo. Entonces, hay que auscultar los dos campos pulmonares para ver si yo estoy bien acá en la carina o estoy en alguno de los dos bronquios, y en general, si me equivoco, si lo estoy introduciendo muy adentro, muy profundo, generalmente me voy al derecho más que al izquierdo. Cuando una vez tengo la forma de saber si estoy bien en tráquea, es haciendo una auscultación de los campos pulmonares y del epigastrio, y tengo que hacer una radiografía de tórax para ver si si está bien colocado. Recuerden que tenía esa línea radiopaca que se ve, y si no, tengo que utilizar el capnógrafo. El capnógrafo es un instrumento que puede estar en un shock room y en una sala de quirúrgica. Entonces tenemos que nos va a representar en forma gráfica la concentración de dióxido de carbono al final de la expiración. Entonces, nosotros inspiramos, y en el final de la expiración hay una concentración máxima de dióxido de carbono, que aproximadamente es 38, y después en la inspiración no hay nada, y en la expiración nuevamente tiene que haber una concentración máxima de dióxido de carbono. Si nosotros tenemos que no hay dióxido de carbono, ¿qué significa? ¿Dónde me metí? En esófago, porque si yo no elimino dióxido de carbono, es porque no estoy en la vía respiratoria. El diagrama, que es el capnograma, es este. La capnografía sería la parte numérica, esta, que 38 es lo normal, más o menos. Y ven, hacia así, son todas ondas. Que esta parte en la inspiratoria, y al final de la expiración, más o menos es de 38. Esto demuestra que el tubo endotraqueal está bien colocado. En general, esto está a la derecha del médico y va viendo el capnógrafo cuando lo va colocando. Para el que quiera hacer anestesia, chicos. Bueno, ¿cuáles son las complicaciones de la intubación orotraqueal? Vómitos, broncoaspiración, lesión de la tráquea, lesión de la laringe, de la lengua, de los dientes, ni les cuento con el laringoscopio, vuelan los dientes, lesión de las cuerdas vocales, bueno, pero por gente experta y que tiene mucho entrenamiento, desde ya que no. Hoy ustedes tienen los muñecos, cosa que nosotros, cuando éramos jóvenes, no teníamos muñecos para hacer vía aérea, o no eran los muñecos de ahora, y practicábamos cuando se moría algún paciente en la guardia, bueno, todas cosas que hoy ya va a ser muy difícil de hacer, pero ahora hay muñecos espectaculares y hay que practicar. Esta es la intubación nasotraqueal, que se puede hacer con el paciente despierto, y se puede hacer de varias formas. O se hace en forma a ciegas, donde yo lo voy poniendo sin laringoscopio. Lo puedo hacer utilizando la pinza esa de Magil, o directamente lo hago con ayuda
de el laringoscopio. Se hace de diferentes maneras. Acá ven con la pinza esta, va ayudando a la colocación. Se utiliza en general en chicos donde ven, este es un chico Down con una macroglosia, entonces la intubación orotraqueal es muy dificultosa y se prefiere la intubación nasotraqueal. Y por supuesto está totalmente contraindicada cuando hay lesión, como les dije antes, maxilofacial, porque puede introducirse esto en el cerebro. Y ahora llegamos a que llamamos vía aérea difícil. Nosotros podemos tener una ventilación difícil cuando no se logra una saturación de oxígeno más allá del 90%, cuando tenemos la imposibilidad de ver las cuerdas vocales, cuando tenemos una intubación difícil, es cuando un médico entrenado no puede realizar la intubación habiendo intentado 3 veces. Después de 3 veces de intento o después de 10 minutos, ya es una intubación endotraqueal difícil. Y una vía aérea difícil es cuando hay dificultad o para la ventilación o para la oxigenación o para cualquiera de estas. Por lo tanto, antes de intubar, yo tengo que ver cuáles son los problemas. Generalmente, si me da tiempo y yo sé que ese paciente lo voy a tener que intubar porque le voy a hacer un acto quirúrgico, voy a estudiar al paciente y ver, bueno, primero es la inspección externa, movilidad del cuello, muchos trastornos genéticos, la macroglosia, todas estas patologías desde ya tienen un grave problema para una intubación. Todo eso es lo que tiene que evaluar el médico antes de intubar. Y hay una regla mnemotécnica que se llama Lemon, que está en inglés, que es look externally, o sea, mirar externamente al paciente. Hacer una evaluación del 332, que ahora lo vamos a ver. Hacer una evaluación del Malampati. A ver si hay una obstrucción del cuello, si hay tumores, si hay hemorragias, si hay hematomas, qué pasa a nivel del cuello, y ver la movilidad de ese cuello. Entonces, todo esto es la regla se llama Lemon. Si yo me acuerdo de esto, ya es más fácil de saber qué es lo que tengo que ver. ¿Cuál es la regla del 332? Tiene que haber, con la apertura de la boca, me tienen que entrar 3 dedos dentro de la boca. Más o menos son 3 centímetros. Tiene que haber 3 dedos entre el hueso hyoide, que está acá, y el mentón. Y tiene que haber 2 dedos entre la escotadura tiroidea, esa que nosotros tocamos en el cuello, hasta la boca, hasta el piso de la boca. 2 dedos, 3, 3, 2. 3 dedos acá, 3 dedos entre el mentón y el hyoide, y 2 dedos entre el piso de la boca y la escotadura tiroidea. Cuando es menos de 3 centímetros acá, ven que es muy difícil hacer una laringoscopía. ¿Qué es la clasificación de Malampati? Hay 4 grados de Malampati. El 1 es normal, donde nosotros vemos que están los pilares, vemos la úvula, vemos el paladar blando y el paladar duro. En la clasificación 2 vamos a ver la úvula, vamos a ver los 2 paladares, pero el pilar ya no se empieza a ver en una forma total. Ya las amígdalas, si es que tiene amígdalas, se empiezan a esconder. En la clasificación 3
ya los pilares no se ven, y en la clasificación 4 directamente solo vemos el paladar duro. Si ustedes ven esto, es muy difícil hacer una intubación en este paciente. Entonces, a medida la 1, la 2 más o menos, ya la 3 es difícil y la 4 casi ya es muy difícil o severamente difícil con gente muy, muy práctica, si no hay que ver otra vía. Con la clasificación de COMAC es para evaluar si uno puede hacer una laringoscopía. Y en una laringoscopía, si vamos a tener dificultad con la laringoscopía. Entonces, ponemos el laringoscopio y podemos ver el epiglotis, la glotis, las cuerdas vocales, y decimos, fantástico, acá gol. En esta se empieza a borrar la parte superior. Ya decimos, esto ya es un poco más difícil. Cuando no vemos la glotis, no vemos las cuerdas vocales, ya es muy difícil. Y si no vemos absolutamente nada, donde ni siquiera vemos la epiglotis, ya casi es imposible con esta técnica. O sea, ya casi decimos, con la intubación, ya no puedo ir más allá y tengo que hacer otra cosa. Después está la escala de Patil-Aldrete, o es la distancia tiro-mentoniana, que es una distancia que tiene que ser más o menos más de 6 centímetros, porque ya con menos de 6 centímetros voy a tener una laringoscopía o intubación difícil. La distancia siempre se evalúa al paciente sentado con la cabeza en extensión y la boca cerrada, y se toma la distancia entre la escotadura esternal y el mentón. Esto tiene que ser más de 12 centímetros, si no voy a tener una intubación difícil. Y si yo hago todo esto y veo que tengo una intubación difícil, hay un protocolo desde ya que los anestesistas tienen, que van evaluando y van viendo. Acuérdense, más de 3 intentos, más de 10 minutos, cuando no satura bien, cuando no pueden intubar, entonces lo primero que utilizan son los dispositivos supraglóticos, que es la mascarilla laringia. En el mientras tanto, van viendo si logran realizar una intubación endotraqueal o directamente van a pasar a la parte quirúrgica. Y la parte quirúrgica tenemos la punción cricotiroidea, la cricotiroidectomía o la traqueostomía. Acá vemos la tiroides, que es el cartílago, que es la nuez de Adán, que es lo más prominente que tenemos en el cuello. Por debajo tenemos el cricoides, y entre estos dos vamos a tener la membrana cricotiroidea. ¿Por qué es importante esto? Entre el cartílago tiroideo y el cricoides tenemos una membrana, y es una región bastante avascular. Por lo tanto, al ser avascular, yo puedo ahí meter una aguja o meter una cánula. La punción que se realiza a veces en momentos prehospitalarios, se coloca el paciente en decúbito dorsal, el médico tiene que estar por detrás de la cabeza, se busca esta membrana tirocricoidea, se agarra un Avocat y en forma de 45 grados, yendo caudalmente, meto la aguja, y si veo que sale el émbolo de la jeringa porque me está entrando aire, significa que estoy en la región traqueal, que estoy ¿cómo se llama? En la vía respiratoria. Y por ahí puedo llegar a hacer una inyección jet intermitente de ir introduciendo oxígeno durante 1 segundo y expiración durante 4 segundos. 1 segundo, 4 segundos.
esta punción no se puede hacer más de 30 40 minutos. Me da tiempo para ir al hospital, o si estoy en el hospital, me da tiempo para preparar ya el campo quirúrgico. Esto se realiza muchas veces cuando hay una obstrucción de la laringe, de la vía aérea, y no lo puedo hacer por métodos manuales, no lo puedo desobstruir por métodos manuales, y antes de que se asfixie se hace esta punción cricotiroidea. Ya en el hospital se puede hacer una cricotirotomía por incisión. Se hace en esta región, se hace una incisión transversal en la piel, vertical, y después en la membrana se hace una incisión horizontal. Esta membrana tiene 3 centímetros de ancho y 1 centímetro de altura, así que tengo muy poco. Con una coger voy abriendo y voy colocando una cánula dentro de la tráquea. Por supuesto, hay, ¿cómo se llama? A ver acá que se los muestro. No me sale. Equipos para cricotirotomía ya preparados, donde uno los mete y ya está todo preparado. La traqueostomía percutánea. La traqueostomía percutánea reemplaza mucho a la traqueostomía quirúrgica. Esta, la percutánea, es importante porque se puede realizar fuera de quirófano, se puede realizar en la cama del paciente, es mucho menos invasiva, más rápida, tiene las mismas indicaciones que la quirúrgica y sale muchísimo menos. Y se hace con dilatadores y con la cánula para traqueostomía percutánea. Hay un set ya preparado que esta se hace en general en los espacios intertraqueales, en el primero o segundo espacio entre los anillos de la tráquea. Entonces se va haciendo, se hace una incisión en la piel y se va colocando así con un dedo, pero después se va colocando dilatadores. Primero se pone, esta es la técnica, hay muchas técnicas, esta es una técnica que se utiliza mucho en nuestro país, que se llama coalega Blue Rhino, donde primero se coloca un avoca, en el avoca se coloca como un alambre de Selinger, que se va introduciendo, a través de ese alambre se coloca un dilatador, ven que la parte acá es más finita y acá es más gruesa, se va introduciendo como para ir dilatando, y cuando está bien dilatado, se incorpora el tubo, la cánula traqueal, no sé si la ven por acá, a ver si la ven, se va introduciendo la cánula por arriba de este dilatador, se coloca la cánula y después por último se suelta el dilatador. Bueno, esto es bien quirúrgico, se hace muy rápido y lo pueden ver en... También hay muchos lugares en YouTube que lo muestran. Esto no es para, desde ya cualquiera, esto en general está en manos de los anestesistas o cirujanos. Y acá está la traqueostomía, que también generalmente ya es algo quirúrgico y se hace entre el segundo y tercer espacio intertraqueal, que tiene una cánula que también forma parte de la vía aérea definitiva. Bueno, acá yo les quise mostrar cartílago tiroides, cartílago cricoides, la membrana cricotiroidea, por donde se hace la punción o la cricotirotomía, o la traqueostomía percutánea, se hace en general en el primero o en el segundo espacio intertraqueal.
Ahora viene la parte del suministro de oxígeno. El oxígeno, nosotros tenemos muchos sistemas para suministro de oxígeno, pero se los divide en dos grandes grupos, sistemas de bajo flujo y sistemas de alto flujo. La diferencia entre un sistema de bajo flujo y de alto flujo es que en uno sabemos exactamente cuánto oxígeno incorporamos y cuál es la inspiración de oxígeno, que es en los de alto flujo. En cambio, en los de bajo flujo no sé exactamente cuál va a ser la fracción inspirada de oxígeno por el paciente, y va a depender mucho de la mecánica respiratoria del paciente. Vamos a ver primero las de bajo flujo. Tenemos la cánula nasal. La cánula nasal, entonces, se contiene dos prolongaciones para colocarlos dentro de la narina, se coloca por arriba de las orejas, se sujeta, y es bueno porque el paciente puede hablar, puede comer, no es tan molesta. En general esto se pone en pacientes inquietos, pacientes que no están tan graves, que no necesitan tanto no hay una insuficiencia respiratoria grave, sino leve. Y ¿qué cantidad de flujo, cuántos litros por minuto le vamos a dar a este paciente? Vieron que hay un flujómetro donde uno ve y uno elige cuántos litros por minuto uno le va a dar de oxígeno. En las cánulas se da del 1 al 5 litros por minuto, y más o menos, según la cantidad de litros por minuto, va a ser la fracción inspiratoria de oxígeno. Normalmente nosotros inspiramos, ¿qué porcentaje de oxígeno? ¿Recuerdan? ¿Qué porcentaje de oxígeno hay en la atmósfera? 21%. Muy bien, muy bien. Naturalmente, nosotros cuando inspiramos 21%, pero cuando necesitamos una oxigenación tiene que ser más. Entonces, la cánula nasal, por ejemplo, con 1 litro por minuto, más o menos es un 24. En general, lo que más se utiliza son 3 litros por minuto, lo que llega a un 32%. Si ustedes miran, cada vez que yo aumento 1 litro, aumenta 4%. ¿Ven? 24, 28, 32, 36, 40. Si se acuerdan del primero, llegan. No se da más de 6 litros por minuto, porque no lo tolera el paciente, puede provocar lesiones y por vía nasal, más de 5 litros no se puede dar. Y lo que mejor tolera el paciente son los 3 litros. Después está la mascarilla. La mascarilla en general es de silicona, tiene agujeros por donde va a salir el dióxido de carbono cuando el paciente exhala, entra el oxígeno y sale el oxígeno. Y acá se utilizan entre 5 y 8 litros por minuto y se llega a un máximo de 60%. Entonces, cuando el paciente necesita una mejor oxigenación, no se usa la cánula nasal, sino que vamos a utilizar la mascarilla. Pero, ¿qué pasa con la mascarilla? Y el paciente no puede hablar, está incómodo, se le seca la boca, se le seca las narinas, digamos que es un poquito más dificultoso y no es cómodo. No es cómodo. Y se puede, muchas veces cuando usamos las mascarillas, que tenemos que ventilar, tenemos que sellarlas muy bien cuando usamos una mascarilla, por ejemplo, con el ambú, que la forma a veces de sellar es esta, con 2 manos,
o con 2 manos haciendo una C. Y si estoy sola, tengo que poner una C y una E. La C es con el índice y el pulgar, y la E es con los otros dedos de la mano, apretando la mascarilla y colocando los dedos por debajo del maxilar. De esta manera queda bien sellada la mascarilla. Otra cosa que hay que tener en cuenta, que hay que elegir bien el tamaño de la mascarilla, que tiene que quedar por arriba del ala de la nariz y por debajo del mentón. No puede quedar debajo de la comisura, tiene que quedar por debajo del mentón. Estas son las mascarillas con reservorio. ¿Qué significa con reservorio? Son máscaras que tienen a su vez una bolsa donde voy a dar oxígeno, pero este reservorio está lleno de oxígeno. Por lo tanto, cuando yo tengo una máscara facial con reservorio, tengo que aumentar la cantidad de litros que le doy, porque este reservorio siempre tiene que estar con oxígeno, no puede estar vacío, y más o menos tiene la capacidad de entre 700 y 1000 mililitros de oxígeno. Entonces, siempre le tengo que poner mucha cantidad, mínimo 8 litros por minuto, y máximo 12 litros por minuto. Entonces, hay dos formas. Este que es con reinhalación parcial, y este es no con reinhalación. Estas en general ya no se usan más, pero se las comento, donde entra el oxígeno, pero el paciente reinhala el dióxido de carbono que saca, que va a expirar. En cambio, en estas, que con no reinhalación, que esta sí quiero que sepan cómo es, tiene la mascarilla, los agujeros por donde va a salir el dióxido de carbono. Una cánula, ¿cómo se llama? Un tubo por donde va a entrar el oxígeno, pero tiene una válvula unidireccional, o sea, que el oxígeno entra, pero no sale durante la expiración. Entonces, no reinhala, por eso no reinhalación, no reinhala el dióxido de carbono. Y por eso estos agujeros solamente sale el dióxido de carbono con la expiración y nada más. Esto es re importante porque tiene un sistema unidireccional. En cambio, con el otro, el aire entra y sale por acá. En cambio, con esta, no. Solamente sale el dióxido de carbono. Estas son utilizadas cuando hay por ejemplo, una inhalación de humo, donde yo tengo que darle mucho flujo de oxígeno al paciente para que no se intoxique con el monóxido de carbono que elimina el humo. Entonces, esto es muy importante, o en una intoxicación por monóxido de carbono, voy a utilizar la máscara facial con reservorio. Se utiliza también en las enfermedades con insuficiencia respiratoria. El Ambu. El Ambu es la marca. No se llama Ambu, pero todos lo llamamos Ambu, porque es más fácil. Pero en realidad es el nombre de la marca. Se llama Bolsa Válvula Máscara. Y Ambu significa Airway Mask Bag Unit o Air Manual Breathing Urgency. No importa. Ambu es la marca comercial, pero lo van a ver como bolsa, válvula, máscara. ¿Y qué es? Este dispositivo que es muy común, pero muy utilizado por los médicos en la prehospitalaria o en la guardia. ¿Por qué?
porque es muy útil en la resucitación cardiopulmonar y desde ya los anestesistas lo utilizan permanentemente durante la intubación. Vieron que yo se los nombré 20.000 veces con la utilización de la mascarilla o de la intubación endotraqueal. Entonces, ¿de qué consta este AMBU? Consta de una máscara, de un balón autoinflable, tiene una conexión para el oxígeno y puede tener una bolsa. Yo lo puedo utilizar en forma totalmente separada, ¿eh? Puedo utilizar solamente el AMBU sin esto, sin la bolsa reservorio, y sin conexión con el oxígeno. Si yo lo utilizo hasta acá, el aire va a penetrar por acá, va a seguir por acá el paciente, y va a ingresar el 21%, porque es aire atmosférico, del ambiente. Si yo le coloco un tubo acá de oxígeno, sin la bolsa, ya aumenta hasta un 60%. Y si yo utilizo todo, llego de un 90 a un 100% de oxígeno. Entonces, es muy importante, se puede utilizar solo, se puede utilizar conectado al oxígeno, o se puede utilizar con el reservorio. ¿Por qué se llama autoinflable? Porque cuando yo lo aprieto, aunque no tengo que hacer nada, automáticamente se infla. Entonces yo aprieto y se infla. Entonces, autoinflable. El AMBU se utiliza, si yo estoy solo, lo utilizo, recuerden, con la técnica C o E. C, con el dedo pulgar y el índice, hago una C sobre la máscara, y los 3 dedos que me sobran los coloco debajo del maxilar, elevando el maxilar también para hacer una buena apertura de la vía aérea. En E y en C. Y con la otra mano voy a apretar y desinflo. Aprieto y desinflo. En este, si hay 2 operadores, que es lo ideal, uno va a colocar en C las 2 manos en C sobre la máscara y con los otros dedos en E debajo del maxilar, elevando el maxilar. Técnica monomanual o técnica con 2 operadores. Y el otro operador es el que va a hacer a apretar el balón. Y llegamos a la administración de alto flujo. La de alto flujo es la máscara de Venturi. La máscara facial de Venturi es un sistema de alto flujo, como dijimos. ¿De qué se diferencia de bajo flujo? Se diferencia en que acá yo lo que tengo que saber, no, es exactamente el oxígeno que va a inspirar el paciente. Es una constante. Según la cantidad de litros por minuto que le pongo, va a ser exacta la fracción de oxígeno que va a entrar al paciente. Y hay uno que es así, es una máscara con los agujeritos como siempre, esta es la chapita para ponerlo bien en la región nasal, y tiene un caudalímetro. Y según la cantidad de flujo que le pongo, me va a dar la cantidad de oxígeno que va a inspirar. Por ejemplo, el que se usa mucho es el de, a ver acá, perdón, el de 35%. Si yo pongo 8 litros por minuto, me va a dar un 35%. Entonces, hay algunos que son de colores, que esto es universal, los colores,
y cada color representa el porcentaje de fracción de oxígeno inspirado, del 24 hasta 60 como máximo. El que más se utiliza es el amarillo, que es 35%, que yo lo pongo a 8 litros por minuto y me va a dar 35% de fracción de oxígeno inspirado, ¿ven? Esta es una manera, el individual. Pero hay uno que es un caudalímetro que yo tengo que decir, acá está, y tengo que elegir, lo voy eligiendo y me va a dar, por ejemplo, ven, elijo 35 y lo tengo que poner a 8 litros por minuto. Este caudalímetro acá tiene una ventana y por eso se llama máscara de Venturi. Esta máscara, este sistema de alto flujo, se basa en el mecanismo de Venturi y principio de Bernoulli. ¿Qué significa? Venturi dice que se pueden mezclar los gases cuando hay una presión negativa. Y Bernoulli dice que si un líquido pasa por un tubo a un tubo más estrecho, aumenta la velocidad, pero disminuye la presión. Entonces, acá el oxígeno entra acá adentro, aumenta la velocidad, pero disminuye la presión. Al disminuir la presión, acá hay una ventana por donde va a entrar el oxígeno ambiente, con un oxígeno a 21%, aire ambiente con un porcentaje de oxígeno del 21%, pero yo le estoy metiendo acá oxígeno al 100%. Entonces, este oxígeno se va a mezclar con el aire ambiente, que chupó de afuera porque acá se produjo una presión negativa. Física, chicos, ven acá. Entra porque hay una presión negativa y entra aire ambiente. O sea, se mezcla el aire ambiente con la cantidad de oxígeno que yo le estoy colocando. Pero siempre voy a saber que ese paciente tiene una fracción de inspiración de oxígeno constante. Se utiliza mucho ven acá, en este dibujito, ven acá, entra el oxígeno de un tubo menor a un tubo mayor, disminuye la presión, pero aumenta la velocidad. Entonces chupa aire del ambiente. Y esto se utiliza en enfermedades respiratorias graves. Entonces, para hacer un resumen, nosotros tenemos que la cánula era de 1 a 5 litros por minuto a un máximo de 40, porcentaje de oxígeno. La máscara de oxígeno es después de 5 a 8 y cuando utilizo máscaras con reservorios es de 8 mililitros por litros por minuto a 12 y con incluso hasta 15, y con el sistema de alto flujo voy de 3 a 15 litros por minuto y la fracción no va más allá de 60. Cuando yo doy oxígeno, el oxígeno es seco, entonces generalmente tengo que usar frascos humidificadores. Del tubo de oxígeno pasa el oxígeno por este humidificador que tiene agua y sale al paciente y humidificándolo para que no sea tan seco y no dañe tanto las mucosas. Y desde ya, si estoy haciendo prehospitalario, tengo que saber qué tubos de oxígeno tengo en una ambulancia, si son chicos, si son grandes, el tamaño. Ustedes fíjense en este tubo, sin que yo vea ninguna letra, me guío por el color. Los tubos de oxígeno medicinales tienen acá, en la parte, digamos, superior del cilindro, un color verde. Entonces, el tubo de oxígeno es de color verde.
Esto es importante. Cuando es todo, y aparte tiene una cruz, tienen todos que tener una cruz diciendo que es oxígeno medicinal, porque hay algunos que son oxígenos industriales y es todo el cilindro verde. Esos tubos, esos cilindros de oxígeno, tienen un flujómetro, que es acá donde yo les digo que uno pone cuántos litros por minuto. Tiene una válvula y yo las tengo que tocar. Un manómetro que me va a hablar de cuánto tiene el tubo, si está lleno, si no está lleno, y en general habla de libras pulgadas. Puede tener de 120 a 180, por ejemplo, libras pulgadas. Entonces, esto cuando está escaso es cuando lo tienen que cargar. Y un cilindro de oxígeno más o menos tiene la duración de 5 años. Después de 5 años hay que cambiar directamente todo el cilindro. Y acá ven que la parte superior es verde. Esto yo lo veo, igualmente tiene que decir, tiene que tener todo el signo de oxígeno, tiene que tener la duración, el tiempo que tiene cargado, y tiene que tener una cruz. Generalmente también tiene esto, el flujómetro puede ser o redondo o puede ser cilíndrico. Entonces, este es el flujómetro, este es el manómetro. Y también muchas veces tienen el humidificador, porque ya les dije que el oxígeno es muy seco. Y a veces uno dice, bueno, ¿y cómo puedo calcular la cantidad? Hay una fórmula que es muy larga, pero así a grosso modo, si yo tengo capacidad de 2 metros cúbicos, o sea, 2000 litros, y estoy oxigenando a un paciente a 15 litros por minuto, más o menos me va a durar 2 horas. Entonces tengo que saber, y si tiene la capacidad de 500 litros, a 15 litros por minuto, más o menos 30 minutos. O si lo estoy haciendo a 2 litros por minuto, tengo que hacer la cuenta y me va a durar muy poquito. Perdón, mucho más. Si hago a 2 litros por minuto, me va a durar mucho más que 30 minutos. Entonces, es importante el manejo también de los tubos cuando uno hace medicina prehospitalaria, porque por más que la ambulancia muchas veces esté en manos del chofer o del enfermero, el médico siempre es responsable y siempre tiene que saber si uno tiene los tubos, si los tubos están llenos, cómo están, porque voy a un auxilio y necesito oxígeno y no tengo oxígeno, ¿de quién es la responsabilidad? Siempre es del médico. Siempre es del médico. ¿Está? Entonces, tengan en cuenta eso de que el que hace prehospitalario siempre tiene que saber todo lo que hay dentro de la ambulancia. Y chicos, terminamos, que están hartos y cansados, pero es un tema muy largo, no es nada fácil, es muy práctico, pero vamos a hacer un pequeño resumen, que es lo que yo quiero que tengan ustedes claro. El manejo de la vía aérea es importante que todos lo sepan hacer, no si es la parte quirúrgica, para un médico, pero sí cómo manejar la vía aérea, cómo es la apertura de la vía aérea, las maniobras de extensión de la cabeza y elevación del mentón, de la tracción de la mandíbula, qué dispositivos puedo utilizar para la permeabilidad, si tengo que utilizar dispositivos como la mascarilla, como la cánula orofaringia, como la cánula nasofaringia, asegurar la ventilación, oxigenar al paciente, qué dispositivos utilizo
para oxigenar al paciente, utilizo de bajo flujo, de alto flujo, y sobre todo, para el médico recién recibido, saber utilizar el AMBU. El AMBU es fundamental que todo médico sepa utilizarlo, porque está en la guardia, y en general cuando uno empieza, siempre trabaja en una guardia, o en un prehospitalario. Y desde ya siempre es bueno saber cómo se detecta una intubación difícil, para saber si ese paciente tiene que ser llevado a que sea manejado ya con técnicas quirúrgicas. Chicos, ¿preguntas? Doctora, te hago No, una doctora. pregunta rápida. Cuando vamos a hacer la intubación, Sí, ¿se da algún anestésico, algún sí, relajante? sí, no se los dije porque no los quiero engorrar tanto, pero cuando antes de la intubación, que uno tiene que tener todo el material preparado, desde ya hay que hacer una preoxigenación que se hace con AMBU durante 3 o 5 minutos, y después se llama intubación rápida porque si el paciente está en paro cardiorrespiratorio y estoy prehospitalario y voy a hacer una intubación, el paciente no necesita anestésico ni nada. Pero si el paciente es un paciente de que yo voy a hacer un procedimiento quirúrgico y necesito intubarlo, voy a utilizar primero un relajante muscular para que el paciente esté relajado, un amnésico para que el paciente no recuerde a lo que uno le hicieron, y un simpático mimético. O sea, tengo que utilizar todos medicamentos para relajarlos. Y hay un montón. Hay un montón, y cada anestesista le gusta uno distinto. El propafol, ruculonio, pero siempre sí se utiliza, se le coloca una vía al paciente, y se utilizan inductores, anestésicos y relajantes musculares por último. Perfecto, doctora, gracias. ¿Alguna pregunta más? Salvo en un caso de paro cardiorrespiratorio, ahí no necesitas directamente intubar. No se utiliza nada, porque el paciente está en paro. Bueno, chicos, como les dije en un principio, si llegan a tener, hablo con Carlos para que haga todas esas preguntas que me quedaron claras a mí, y si llegan a tener charlas prácticas, práctico de esto que estoy yo, dando las prácticas, vamos a estar Carlos y yo, antes de ir a las prácticas, lean esta clase, porque la van a aprovechar muchísimo más. ¿Está? Así vamos a lo práctico, directamente. Bueno, ¿fue muy largo? Bastante bien. Bueno, chicos, a cenar ahora. ¿Está? Bueno, Sí, yo gracias, doctora. ya conmigo ya han terminado. Espero que tengan un buen tengan un buen fin de semana ahora que pronto llega, y bueno, no falta, mañana es jueves recién, ¿no? Sí, mañana es jueves. Bueno, y ante cualquier duda, si nos vemos en el práctico, que me encantaría, seguimos charlando del tema. Bueno, mucha suerte, chicos. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Chao, chao.